Es un privilegio para mí estar con ustedes. Es un privilegio poder abrir la palabra de Dios y compartir alguna reflexión, siempre. Pero más en Berazategui, porque si bien no nací en Berazategui, viví de los 5 a los 18 años acá en Vera, y nací de nuevo el 15 de abril del 2001 a las 9:15 de la noche, acá cerquita, en la iglesia bautista que está en la calle 19. Ahí me bauticé, ahí fui pastor de jóvenes, fui copastor. Así que estar compartiendo una pequeña reflexión bíblica con ustedes para mí es un privilegio. Predicar en Berazategui siempre es un privilegio. También viví acá cerquita, unas cuadras nada más, en la 124, entre 17 y 18. O sea, soy de acá. Un abrazo grande para todos los que nos miran también por las redes. Y antes de comenzar, me gustaría que oremos, que le roguemos al Señor que nos ayude, porque más allá de quién sea el que habla, en realidad el que nos guía, el que nos enseña, como dice 1 Juan, es el Espíritu Santo. Así que, Eli, si querés nos puedes guiar en oración. Padre amado, gracias por este momento. Padre, perdónanos, Padre, gracias por este momento que te has autorizado. Y en las alabanzas uno iba viendo, ¿no?, ciertas características de lo que pasó tal vez en tu vida y características de lo que pasó en mi vida. Consecuencias de haber conocido al Señor. Consecuencias más bien de haber sido conocido primeramente por el Señor. Porque nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en mi vida de haber nacido de nuevo? ¿Cuál es la consecuencia de la salvación? Alguien me podría levantar la mano y decir la consecuencia es inicialmente la vida eterna, ¿no? Él nos salvó de la muerte, decíamos cuando cantábamos. Nos salvó de la muerte eterna, nos salvó del castigo. Un castigo que según la Biblia es un castigo justo, porque según la Escritura nosotros somos pecadores. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Bien, ahí, el cantor. Bien. Entonces, siendo pecadores, merecíamos la condena eterna, pero Dios en su amor envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que Dios envió a su Hijo para que seamos salvos por él, ¿no? Entonces, pensando y orando al Señor, preguntaba, bueno, ¿qué podía compartir? Y en mi corazón estaba esto de la consecuencia de la salvación. La consecuencia de la salvación tiene varios aspectos. Uno de los aspectos que quiero tocar es la eternidad en tu vida. Dios te dio vida eterna. O sea que una de las consecuencias es que vos no vas a morir jamás, espiritualmente hablando. Hay algunos que piensan que no es así. Hay algunos que piensan que tal vez yo ahora soy salvo, pero luego tal vez pierdo la salvación y luego la recupero y luego la vuelvo a perder. Entonces me gustaría que podamos, ya que tenemos la pizarra, vamos a aprovechar, hablar de inicialmente la seguridad de salvación. La salvación es eterna. ¿La puedo perder? No se puede perder la salvación, porque te da vida eterna. Ya, desde el punto de vista lógico del término, de la expresión vida eterna, algo eterno es algo que no tiene interrupción. Una vez que yo lo tengo para siempre. Pero para no ser de esto una mera cuestión lógica, vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 6, del 25 en adelante, vamos a ver hasta dónde llegamos, para intentar comprender los alcances de la salvación en cuestión eterna. O sea, si es eterno, debería el Señor asegurarnos la eternidad, ¿no? O sea, si la salvación es eterna, Jesucristo nos tendría que haber dicho que esto es así. Digo, si yo tengo seguridad de salvación, Jesucristo me debería haber dicho a mí, mirá que depende de mí y no depende de vos. Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos del 25 en adelante. El Señor venía de
alimentar a 5.000 personas. Venía a alimentar a 5.000 personas y lo buscaban al Señor. Y en un momento dice la escritura en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque él se había alejado. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Y dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Claro, Cristo les está diciendo: trabajad por las obras que permanecen para vida eterna. Entonces la pregunta lógica es: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la obra que tengo que hacer para salvarme? Respondió Jesús, versículo 29, y dice: esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. La obra para salvación proviene de creer que Dios se hizo hombre enviando a su Hijo para saldar tu deuda. Esa es la obra. Claro, en el contexto, Jesucristo había alimentado a 5.000 personas y las personas lo seguían por la comida, no porque creían que Él era el Mesías prometido para salvarlos. Esto a mí me pasó. ¿Cuántas veces decidimos seguir al Señor por una conveniencia? Bueno, la conveniencia en realidad es eterna, la conveniencia es salvífica. Somos pecadores, merecemos la condenación, pero Dios nos ha dado al Hijo para que tengamos vida. En el versículo 30 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y no voy a extender a todo el capítulo, me encantaría, pero es mucho. Vamos al versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre me da, viene a mí. Entonces, para ser salvo de manera eterna, yo tengo que creer en Él. Esa es la única cosa. Ahora, es interesante porque dice que en realidad, en el versículo 37 dice que todo el que el Padre me da, viene a mí y Él no lo echa fuera. El Padre es quien nos entrega al Hijo, nos lleva al Hijo. Versículo 39 y 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Volvemos al 39. Y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de Dios. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. El Padre nos entrega al Hijo y el Hijo, con su obra, nos salva y no pierde a nadie. La salvación está segura porque no depende de mí, depende de Dios. Jesucristo vivió una vida sin pecado, a diferencia mía, a diferencia tuya, y murió en la cruz como el peor de los pecadores. Lo levantamos en un palo, lo expusimos a vituperio, nos burlamos de él, lo torturamos, y él, callado, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Isaías 53:11 dice que por su justicia nos justificó. ¿Ves? La salvación es eterna y está segura, porque no depende de vos. Ahora, vemos que Él nos atrae, porque es lo que dice el texto, ¿no? El Padre nos atrae al Hijo, Él nos sostiene y Él nos asegura. Y para terminar esta porción, vamos al 60, del 60 al 66, del capítulo 6 de Juan. Es un discurso del Señor con palabras realmente duras para el contexto en el cual se estaba moviendo Él. Dice:
Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede. Claro, recordemos el contexto. Jesucristo había alimentado a 5.000 personas de una forma prodigiosa, milagrosa. Había materializado alimento y aún así había personas que no creían. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que luego de ver semejante obra alguien no crea? ¿A vos te parece lógico? Es raro, ¿no? Bueno, eso se explica rápidamente en Romanos capítulo 3. No hay justo, no hay ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces el hombre necesita una obra regeneradora, milagrosa en su corazón para poder alcanzar la vida eterna. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es nuestro, es un don de Dios. Por eso en Gálatas 5, 22 dice que la fe es un don de Dios. Esa palabra en griego es una capacidad regalada por Dios. Entonces, una de las primeras consecuencias, antropocéntricamente hablando, o sea, para nosotros, es la seguridad. Nosotros tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Primero Juan va a decir, os escribimos estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. No para que sepáis que tendréis, que tal vez lo tengas, mirá que, ojo, porque la tenés ahora, pero lo puedes, no, tenés vida eterna. Y si la vida es eterna, no es parcial, ¿no? Entonces, la característica que me gustaría señalar el día de hoy es la seguridad de salvación. Vamos a anotar algunos versículos. Dijimos, habíamos nombrado el 37, el 39, 40, por si alguien quiere anotar. El 40, también del 60 al 66. Ahora, es interesante porque todo esto, va a producir algo, o debería producir algo en nosotros. Todo esto debería, para el nacido de nuevo, producirnos paz y gozo. Por lo tanto, una de las consecuencias de la salvación para nosotros es la paz y el gozo. No sé cómo estás en tu vida, pero hay muchas veces que la mía me cuesta tener paz. Y también gozo, y más si no sé bien lo que significa gozo. Porque ¿qué significa gozo? Sé lo que significa paz, ¿no? Que podría ser como la ausencia de conflicto. Pero ¿y gozo? Bueno, créeme, ahí lo vamos a ver, pero créeme que la salvación que proviene de Dios es de Él y para Él te tiene que producir paz y gozo. Para entender esto, vamos a 1 de Juan capítulo 4. Y vamos al versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra perfección habla de ser completo, o sea, no se completó el amor de Dios en vos. Y es muy interesante porque dice que el amor de Dios expresado, el perfecto amor expresado en la vida de Jesucristo, quien no pecó, siendo igual a nosotros, siendo igual a vos y a mí, fue tentado en todo y no pecó.
Bueno, Él, siendo santo y siendo justo, se entregó por nosotros y Dios carga en Él mi culpa y su justicia en mí. Hay una doble imputación. Bueno, ese es el perfecto amor de Dios, es el amor ágape, el amor sacrificial. Bueno, ese amor, dice 1 Juan 4, 17 y 18, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor al juicio. ¿Qué juicio? Bueno, el juicio que iba a tener yo frente a Dios. ¿Por qué echa fuera el temor? Porque ahora tengo vida eterna. Entonces, si yo pienso en algún momento que la salvación se pierde, no solamente me estaría levantando en contra de la obra de Dios, de lo que Él hizo, de que Él me transformó, sino que estaría diciendo que el amor de Dios no es completo, no es perfecto. Porque es lo que dice Juan. Entonces deberíamos tener paz. Ahora, la paz no es meramente la ausencia de conflicto para Dios. La paz es estar en concordancia con la voluntad de Dios. Viste que Jesucristo nos enseñó, el Maestro nos dijo que teníamos que tomar nuestra cruz y seguirlo, que somos un sacrificio vivo. Eso nos enseñó, ¿no? Bueno, eso significa crucificar mi carne, significa entregar a Dios y soltar, está muy de moda el hashtag soltar aquellos deseos, aquellos impulsos, aquellos objetivos de mi vida que no están conforme a la voluntad de Dios. Alguien me podría decir, dame un ejemplo práctico, Rulo, algo simple. Bueno, no sé, ¿qué música escuchás? Algo simple, ¿qué música escuchás? No, pero a mí me encantan los del fuego. Me encanta, los del fuego, lo escucho de pibe, me encanta. Bueno, está bien, pero ¿es la voluntad de Dios? Entonces, la ausencia de conflicto, la paz, proviene de estar en paz con Dios, no con los hombres. La paz con los hombres depende de las circunstancias. Ahora, la verdadera paz que proviene de la vida eterna, que echa fuera el temor al juicio, nos enseña a día buscar ser más como Él. Esa paz proviene de la salvación y de la comunión con Dios. No sé si te pasó alguna vez en la vida cristiana, por ahí aquellos los que tienen más años en el Señor lo puedan entender mejor, pero viste cuando uno en la vida cristiana va pasando los años y hay veces donde uno se siente alejado de Dios. Te sentís alejado de Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. En donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Queremos decir con esto que si te falta paz, es probable que tu corazón esté ubicado en el lugar incorrecto. Tal vez tu corazón está demasiado preocupado por comprarte algún vehículo, por arreglar el termo de tu casa, por llegar a fin de mes. Eso debería ocuparnos, pero no preocuparnos. Entonces, la paz proviene de la salvación. Y vos imaginate que si aquel que hizo todo lo que vos ves y tocás, se hizo hombre y te salvó, ¿cuánto más no se va a ocupar de vos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Romanos capítulo 8. Ahora, ¿cuáles son todas las cosas? No, bueno, todas las cosas es un carro nuevo, una casa lujosa. No, no es. Todas las cosas son santidad, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, amor, fe. Esas son todas las cosas. Entonces, la paz es una consecuencia inevitable de la salvación. Pero también, en 1 Juan 1:4, es un pasaje que yo amo. Elías está cansado de que yo lo cite por ahí. Pero en 1 Juan, capítulo 1, versículo 4, si alguien me quiere ayudar leyendo. Por favor. Entonces, una vez más. O sea, los apóstoles están diciendo que uno de los objetivos por los cuales nos escriben es para que nuestro gozo sea cumplido, ¿sí? La felicidad sea cumplida, perdón.
para que nuestro gozo sea cumplido. Esa palabra habla de una alegría profunda y constante. No es un éxtasis de felicidad, no es como el mundo la ve. No es la felicidad que proviene de una noche de alcohol con amigos riéndonos durante 3 horas. No. Habla de una alegría que te acompaña durante todo el día. Es una alegría paradójica para el ser humano porque vos podés estar llorando por el sufrimiento de alguien, pero en tu corazón sos feliz. Porque en vos se halla una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque claro, ¿cómo no voy a tener paz? Si en verdad el único problema real, definitivo que tiene el ser humano es la muerte. Y la muerte fue resuelta en la cruz, por lo tanto, ¿cómo no voy a tener paz? Y aquel que resolvió eso va a resolver todas las cosas según su voluntad. El problema es que sea según su voluntad. Entonces, la Escritura nos da gozo. Conociendo el Evangelio tenemos paz para con Dios. Romanos, ¿no? Leyendo la Escritura tendremos felicidad, tendremos alegría. ¿Por qué? Por lo que expliqué anteriormente. La felicidad, la alegría va a nacer a medida que mis deseos se alineen con Dios. ¿Y cómo hago para que mis deseos se alineen con Dios? Estudiando la Escritura. Ahí conozco a Dios, ahí conozco los deseos de Dios, sus atributos, qué es lo que quiere de mí, y a medida que yo voy transitando en eso, tengo gozo, tengo felicidad. Es muy interesante porque volviendo a la seguridad de salvación, en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo del 27 al 30, el que me quiera ayudar. Juan 10, 27 al 30. Cuando lo tengamos me dicen. Sí. A ver qué puedo utilizar. Ahí está. ¿Vos? ¿Que naciste de nuevo? Imagina que sos este capuchón. ¿Sí? Bueno, vos estás en la mano del Hijo y el Hijo está en la mano del Padre. Nadie te puede arrebatar de ello. Nadie. La salvación no la vas a perder. Y tanto es así que no la vas a perder, que ahora vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a iniciar vamos por el 29. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Toda la obra de salvación vista desde un plano atemporal de Dios. Para Dios ya está glorificado. Puede decir, pero Rulo, yo todavía peco, mora en mí todavía el mal. O sea, estoy en natural... Bueno, esto es debido a que se usa la Biblia y bueno. No sé si se puede. No, o que no se mueva. A ver si podemos intervenir. Si no, no importa. Yo tengo calor enchufado y desenchufado, así que entre esto y... Ahí está, ahí va. Un ratito ya lo aprendemos. Entonces, acompáñame en esto porque esto para mí es la mayor exclamación de seguridad de salvación que debería producirte paz y gozo. Escuchá esto. Voy a tratar de no detenerme demasiado porque si no nos vamos a ir a la 1 de la mañana, pero dice así. Y al versículo 30 estábamos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Es un plano atemporal, para Dios ya ocurrió esto. Ya está hecho. Dios está fuera de la creación. En Él no aplican las leyes que aplican en nosotros. Tiempo y espacio, no está.
entonces para Dios nosotros ya hemos sido glorificados. Por eso dice, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Te lo leo haciéndolo un poquito más contemporáneo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que te justifica? Nadie. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, como sello, como prueba de la salvación, como prueba de que sucedió. La resurrección es un hecho histórico, fáctico, empírico, que demuestra que somos salvos. Nuestra fe es una fe lógica y fáctica. Versículo 34, la parte B dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria es por medio de quien nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debería producirte gozo y paz. Si Él resucitó a Jesucristo, si Dios resucitó a Jesucristo, resucitará a todos los que vienen con Él. ¿Te da paz y gozo o no? Sí, ¿no? Te da paz y gozo. Te da paz. A mí me da paz y gozo. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 2, rápidamente dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí se está hablando en presente, hoy tengo paz para con Dios, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. También nos gloriamos en las tribulaciones. Continúa el pasaje diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahí me voy a Santiago capítulo 1, versículo 2, para ver si lo que está diciendo Pablo es cierto. ¿Será verdad, che? ¿Lo podemos confirmar que la tribulación, debería gozarme en la tribulación? ¿Quién me lee Santiago capítulo 1, versículo 2? Excelente. Tener por sumo gozo cuando tengas una prueba. ¿Qué es una prueba? Es una aflicción, es una necesidad. Isaías dice que Dios hace tanto el bien como la adversidad, ¿no? Una prueba no es una tentación, pero sí una adversidad. Algo difícil, una enfermedad, una necesidad económica. Es una necesidad, bueno, hay que tener gozo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y tiene control de absolutamente todo. En el versículo 2 de Romanos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y si de ahí vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 12, Colosenses va a dejar muy claro cuando dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Esa palabrita, nos hizo aptos, en griego, no importa demasiado los tecnicismos, básicamente es un aoristo, o sea, es algo que ocurrió, que ya está completo, está en positivo, con lo cual es algo que hace Dios. Entonces, leyéndolo, entendiendo todo esto, decimos, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que te capacitó para participar de la herencia de los santos. Y todo esto que estamos hablando tiene una consecuencia dinamizadora. Y es con lo que me gustaría ir terminando. Y por eso vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. El que desee y pueda.
Amén. El fruto del Espíritu es amor, luego viene paz, ¿no? Viene gozo, después paz. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia del amor de Dios? La paz. ¿Cuál es la consecuencia del amor de Dios? El gozo. Lo vimos en 1 Juan capítulo 4, ¿verdad? A esto nosotros le llamamos, es un término cuñado por nosotros, así que esto es consistencia teológica. Es como la Biblia demuestra un solo autor con 40 escritores. El gozo, la paz, son frutos del Espíritu Santo. Es un fruto. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo es uno solo que tiene un montón de cosas adentro, vamos a decir. Es como una mandarina. ¿Sí? Es una mandarina, vamos a decir así, es una fruta y tiene diferentes gajos. ¿Bien? Hay algunos que, por ejemplo, vos agarrás una mandarina y decís, este gajo está más grande, este gajito está más chiquito. Bueno, yo tengo que trabajar más en tal área, en tal otra, ¿no? Tal vez en mi macedumbre o en mi templanza. Y no, yo tengo que trabajar más, realmente practicar el amor. Ahora, esto es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, si vos naciste de nuevo y tenés una convicción de tu seguridad de salvación, esto debería conducirte a algún lugar. Esto debería conducirte a hacer algo. La paz y el gozo de la salvación nos conduce. Nos conduce a un fruto que a veces nos olvidamos. Nos debería conducir a predicar el Evangelio. O sea, si realmente naciste de nuevo, si realmente sos feliz y tenés paz, tenemos que compartirlo. O sea, no nos podemos quedar sentados. No somos calientabancos, somos hijos de Dios. Siempre hablamos del fruto del Espíritu y está excelente, pero déjame mostrarte un camino completo. Acompáñame a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, tenemos la famosa parábola del sembrador. ¿Sí? Dice así, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Recordá eso, les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto pero no tenía profundidad de tierra. Salió el sol y se quemó. Versículo 7, parte cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, el que tiene oídos para oír que oiga. Generalmente esta parábola se utiliza, muy bien utilizada, para enseñar las diferentes respuestas que tiene el ser humano al Evangelio. Hay diferentes respuestas, están aquí listadas. En el versículo 18 en adelante vas a ver la explicación de Jesús. Ahora, yo quiero que veamos la otra cara de la moneda, y es el sembrador. El sembrador, por excelencia, es Jesucristo. ¿Y nosotros? ¿Somos mandados a sembrar la palabra de Dios en los corazones de la gente? ¿Somos sembradores o no? ¿O solamente es Jesucristo? O sea, esta parábola solamente, es una pregunta, me gustaría escuchar, ¿esta parábola solamente habla de Jesucristo o habla también de los redimidos que deben llevar la palabra, gracias, la palabra de Dios a los demás? Bueno, vamos a 2 Corintios 5 para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Rápidamente, 2 Corintios 5, del 17 al 20.
Dice así la Escritura, 2 Corintios 5, del 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es un pasaje muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos sembradores de la palabra de Dios, somos reconciliadores. Tenemos en nuestras manos el ministerio de reconciliación. Volviendo a Mateo capítulo 13, y habiendo justificado que realmente somos sembradores, teniendo a Dios hecho hombre como el mayor sembrador, quiero decirte algo, y esto es un tirón de orejas. Escúchame bien, porque fuiste salvo por Dios, tenés gozo y paz y debemos compartirlo. Y tenés un privilegio que no lo tienen muchos. Mirá lo que dice el versículo 20. Luego de haber dicho esta parábola, nadie entendió nada. Lo que dijo Jesús, no entendió nadie. Nadie. Entonces, como nadie le entendió, sus discípulos, los más cercanos, ¿qué hicieron? Se le acercaron al Señor y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Pues no había entendido nada. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si vos estás acá y crees que sos pecador, crees que Dios se hizo hombre para pagar tu pecado y tenés vida eterna, y entendés esta parábola, bueno, sos de los pocos que le ha sido dado. Tenés una responsabilidad. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero el real, el verdadero, el de la gloria de Dios, el de la gracia de Dios, el Evangelio que te da gozo y paz, que quita el miedo al juicio, el que te hace dormir tranquilo, el que te hace estar confiado. Es eso. No sé cómo estás con esto. Si estás mal, bienvenido sea, porque tal vez esto sea un tirón de oreja que te tire para adelante. Si estás bien, tal vez un impulso. Pero hay que predicar el Evangelio. ¿Hay que predicar el Evangelio para llenar la iglesia? No. No. Hay que predicar el Evangelio porque nosotros somos constituidos hijos de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia tiene tanta gloria que nosotros fuimos levantados y redimidos para alabarla. ¿Cómo la alabás? Una de las formas es esta, predicando el Evangelio. Yendo a buscar a los redimidos, a los escogidos que todavía no despertaron. Entonces, somos salvos por gracia, tenemos vida eterna, tenemos gozo y paz, porque es lo que nos produce la salvación, pero esto tiene que conducirnos a predicar el Evangelio. Y déjame decirte que de esto no puedes escapar. Porque no solamente va a dar testimonio la Escritura para que lo hagas, y el Espíritu Santo para que lo hagas, sino que además te va a enviar Dios personas a tu vida para que lo hagas. Y sabes que no puedes escapar de él. Así que apurate. Y anda a buscar tu corona. Anda a predicar el Evangelio. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu salvación eterna. Gracias, amado Dios, porque en los méritos de Cristo alcanzamos la perfección. Gracias porque tu amor ha perfeccionado nuestros corazones y echó fuera el temor al castigo proveniente del juicio. Gracias por la paz, gracias por el gozo. Y te rogamos, Señor, que nos sigas capacitando para predicar el Evangelio, alcanzar a los perdidos y que a mis hermanos aquí reunidos y los que nos ven en las redes también motive sus corazones, Señor, para redimir a aquellos que has escogido. Y que todos nosotros podamos alcanzar una corona para llevarte el día de la resurrección. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.